Martín, yo me voy a una reunión ahora, así que chicos, muchos éxitos en el examen y seguiremos en contacto. Gracias, Guillo. Gracias. Muchas gracias, Guille. Gracias, Guille. Sí, ingeniero. Gracias. Nos seguiremos en contacto. Luego. Bueno, Ahí estamos, profe. son tres nomás. Tres nomás son. No, somos 4. No te veo, José. Somos 4. No, José no. Ezequiel. Acá estoy. ¿Me Ahí está, ven? bueno. Está bien. Bueno, como no te veo, empezá a contarme vos de qué se trata el práctico. Bien, en este práctico, en 5, lo que hacemos es calcular una SUT. Que una SUT es una obra Ahí te veo. que Ahí te realiza veo. el hombre, ¿sí? Que es transversal al cauce del río y que la función que tiene es, o el objetivo, ¿no es cierto?, es elevar el nivel de agua para un fin específico. Pará, vamos despacito. No se dice elevar el nivel de agua. Se dice, nosotros antes en los libros viejos va a encontrar elevar el pelo de agua. Pero lo que vos elevás es el tirante de agua. O sea, la altura normal del río. Bien. Ese, en realidad, te felicito porque esa es la definición exacta. No tiene otro fundamento más que elevar el nivel del río, ni generar un remanso, nada tiene, porque lo puede hacer en torrente. El fundamento de la SUT es elevar la altura del tirante en el río en el lugar en que vos quieras elevarla, con un objetivo definido. ¿Cuáles pueden ser esos objetivos? Bueno, puede ser la derivación de una parte del caudal. ¿Para puede qué? ser para riego, por ejemplo. Bien. ¿O para qué otra cosa puedes derivar que no sea riego? ¿Qué te imaginas acá en Mendoza? Puede ser para un aprovechamiento eléctrico, una mini central, micro central. Perfecto, perfecto. Muy bien, eso. Ahí en CTM tenemos las dos que ustedes han dicho. Ahí hay un dique que deriva, pero sale a los 400 metros. ¿Qué es lo que hace? Refrigera las turbinas de la central térmica y de paso, como ganó altura, genera electricidad en una mini central, en una microcentral. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué uso puede tener? ¿Ezequiel está conectado? Sí. ¿Qué uso puede tener? Dame un ejemplo de lo que no se derive. De lo que no se derive. Claro, una SUT que lo único que quiere es elevar el pelo de agua. ¿Para qué se puede usar? Un uso recreacional, digamos, turístico. Por supuesto. Carlos Paz nació con el Fantasio, que era un azul que había previo al dique San Roque. La gente se mete, se tira el agua y no tiene objetivo de derivar, sino elevar el pelo de agua para que recreativamente sea usado como turismo. Muy bien, sigamos. ¿Cómo hacemos esto? Bien, lo que hacemos es poner como una obstrucción, digamos, al cauce del río que vendría a ser el azud. Esta obstrucción, que es el azud, tiene determinadas dimensiones y determinadas formas para que no se produzcan ciertos inconvenientes que tiene el elevar este tirante de agua. Entonces, por ejemplo, empiezan a entrar fuerzas, digamos, en las fuerzas que tenemos del empuje del tirante de agua. Podemos tener, los azúes. Hay dos tipos, digamos, según la fundación, que está el impermeable y el permeable, que generalmente se construyen permeables. Y entonces hay infiltraciones debajo del azud. Te paro ahí. Sí. Hay muy pocos azudes de impermeable, fundación impermeable. Yo no conozco ninguno, ni he visto en bibliografía. Y es porque siempre te toca fundar el azud en terrenos muy redondeados, sin ningún contenido fino, con escasez de homogeneidad, porque tenés un cauce transversal. Entonces siempre te va a tocar fundar un azud en terreno no conveniente. Por lo tanto, como consecuencia inmediata, ¿qué es lo que ocurre con el caudal
con el caudal, con el río? ¿Qué es lo que ocurre con el caudal líquido y con el caudal subalveo? Bueno, en el caudal superficial, hacia aguas arriba, en merma, digamos, tiene una reducción. Debido a este incremento del tirante de agua, vamos a tener una mayor presión en esta zona, entonces el caudal subsuperficial se va a incrementar. Muy bien, listo, ese es el concepto. Aumenta el caudal de subalveo en la sección y disminuye el caudal líquido. No quiere decir que aguas abajo a lo mejor el río lo recupere. Ojo, puede ser, no sé. Pero en la sección lo que ocurre es eso. Celina, ¿cuántos tipos de azudes me puede decir que conoce? Distinguimos los azudes fijos y los móviles como con una gran categoría, digamos. ¿Cuándo pondría un fijo y cuándo pondría un móvil? El azud fijo, que es el que trabajamos en el práctico, lo puedo utilizar cuando no tengo problemas con la sedimentación y cuando el remanso también me puedo... no tiene tanta importancia ese remanso, no me afecta mi obra de toma. Lo que nos enseñan en clases, por lo general, no lo ocupo, el que ocupo es el móvil. Muy bien. Cuando el agua es clara, cuando viene clara, ¿le conviene un azud fijo o un azud móvil? Celina. Sí, estoy pensando. En el caso de dique Chipolete, ¿es fijo o móvil el dique Chipolete? Es móvil. Móvil, por supuesto, tiene compuerta, todo. Pero el agua que llega es clara. Claro, por la presa Potrerillo. Exactamente. Y no es recomendable. ¿Para qué querés tener un azud móvil si no trae sedimento? ¿Por qué será móvil el dique Chipolete? En realidad lo que recuerdo es que se hizo antes de que subiera la presa. Ese es el motivo, hija. Ese es el motivo. El motivo es que el dique Chipolete es más viejo y el agua era turbia. Había que desarenar y grabar. Después se hizo el dique Chipolete, el dique Potrerillo. Por lo tanto, ahora el agua es clara y hay que tener mucho más cuidado y realmente ya no tiene sentido que sea fijo, que sea móvil. No. No, el desarenador está funcionando muy poco. A veces cuando vienen tormentas entre el cierre de la presa Potrerillo y que hay dos tributarios que a veces suelen llevar con mucho material de arrastre, pero teniendo una presa de regulación, el fino se queda en la presa. A no ser que se produzcan movimientos deliberadamente, movimientos de limpieza de vaso, como suelen ocurrir con las válvulas descargadoras de fondo en Potrerillo. Entonces tenés que levantar las compuertas para que pase el turbio y no se meta a la conducción. ¿Entienden? Bueno, sigamos, Celina. ¿Qué altura le va a dar al azud? Bueno, para definir la altura nosotros nos fijábamos qué carga necesitaba la obra de toma y además agregamos, consideramos que hay una pérdida de carga por la embocadura también. Entonces nosotros, yendo bien específicamente al práctico, teníamos una cota del río de 720 metros. Pero en la toma necesitábamos 724,5, entonces dimos al azul una altura de 5 metros en el paramento. Muy bien. ¿Y qué revancha tenían? Teníamos una revancha de 1 metro, nos decía que trabajáramos con esa revancha y nos daba también la cota de inundación, aguas arriba. La cota de inundación, ¿para qué te sirve, chicos?
Claro, Para- cualquiera, contésteme. Para evitar los desbordes del río, o sea, tener Para- en función te de eso. escucho. ¿Para evitar qué? ¿Me escuchan? Hola. Sí. Entonces, para evitar el desborde del río, teniendo en cuenta la cota de inundación y la revancha y una revancha, para que la cota sobre el vertedero no sobrepase la cota de inundación. La pregunta es esta. Ustedes tienen una cota que es la altura de la toma Sí. y la altura que va a tener modificada el río. ¿Para qué necesito tener la cota de inundación en el pequeño vaso ese que se forma ahí? ¿Para qué la quiero tener? ¿Para qué la necesito? Por un lado. Pero suponete que tenés, está bien, que tenés terreno plano. Casi siempre, chicos, casi siempre en todos los azudes, la cota de inundación se limita con una obra complementaria de encauzamiento. No lo dejan abierto al azud, porque debilitaría mucho la fundación. Generalmente se encajona, se hacen 2 muros laterales agua arriba hasta una distancia prudencial que permita tener ese terreno confinado, como un abocinamiento, digamos, como una embocadura para eso se hace, para saber hasta qué altura va a llegar el agua y hasta dónde tenés que irte con esa obra complementaria hacia aguas arriba. Ujú. Exactamente, es para eso. Bien. Bueno, Yemini, ¿qué hacemos y la altura de la toma, cómo la definimos? ¿Qué definimos? ¿La altura Bueno, de la la toma o la altura del azud? Bueno, primero mencionamos la altura del azud, como dijo mi compañera, en función del nivel de energía que necesitamos para derivar. Y luego, en función de la cota de inundación y de la revancha, podemos determinar la cota sobre el vertedero. Que la cota que podemos tener para evitar que supere, no me va a salir la palabra. Vos me estás hablando de la toma, ¿no es cierto? ¿Cómo, perdón? ¿La toma o la altura del azud me estás hablando? No, de la altura del azud y de la cota por encima, por la cresta del verde. No, del pará. azud. Hay 2 cosas acá. Sí. Una es la altura de Sí, la sí. toma y otra es la altura del azud que tiene la revancha para que el agua no pase por arriba. No es lo mismo la toma que la altura del azud. Son 2 alturas diferentes. No, son 2 cosas distintas, sí. La altura del azud del paramento del azud, que es la que determinamos recién, y la cota sobre el nivel, sobre Bueno. la cresta del azud. ¿Cuál es tu altura de proyecto? ¿Cuál es la altura que vos tenés como proyecto para después definir altura de azud y altura de toma? Altura de umbral de la toma. ¿Cuál define la otra, pues? Y la otra es la que define la cota de inundación y la de la revancha. O sea, la altura de revancha y la cota de inundación. ¿Cuál es la cota que calculás y cuál es la cota que verificás? Tenemos la cota de la obra de toma. Con eso eso es lo que tengo que cumplir. ¿Qué cuál? Claro. Y la del terreno, que al principio. La obra de toma, en la obra de toma yo necesito los 724. Esa es la que tenés como dato, hija. Claro. La altura de la toma es el dato que me permite con los estudios topográficos saber qué caudales que voy a ingresar. La altura del azud es una altura que tiene la revancha y toda la música para que el agua no pase por arriba. Claro, exactamente. Pero la altura que vos tenés como dato es la altura de la toma, del labio del ingreso al degradador en caso que haya grava. Es la altura del agua que vos vas a derivar. Exactamente, la de 724,50 que mencionaba recién. Muy bien. Exacto. En función de eso, predimensionamos
la altura del paravento. Bueno, el criterio para fijar la revancha, ¿quién me puede decir? ¿De dónde sacan el metro ese que le meten? ¿Por qué es 1 metro y no 2 metros, o 4 o 50 centímetros? Bien. ¿Y con qué criterio se establece? Eso lo dije yo en clase. Es el mismo criterio si yo tengo el río regulado agua arriba, si está salvaje, si no tiene ninguna obra de regulación. No es lo mismo. No. Y entonces su revancha será mayor o menor. Si el río está regulado y conozco los caudales, tengo recuerden esta palabra, chicos, una previsibilidad de erogación que me permite jugar con mucha menos margen. Uh-huh. Bien. Si yo tengo un azud en un cauce que arriba no tengo nada y para colmo el río es aluvional, y ahí me voy al metro y medio, porque no sé qué va a pasar. Tengo imprevisibilidad del caudal que va a derivar el río. ¿Está claro? Sí. Bueno, sigamos. Cuéntenme cuáles son cómo trabajan para evitar la flotación o la pérdida de línea del azud. Sifonaje, todo eso. Para evitar eso, Dale. lo que analizo es la longitud que recorrería la partícula por abajo, por el terreno. Hago el análisis con la red de flujo. Entonces, voy aumentando la longitud que recorre para evitar justamente esa tubificación que se puede producir. Muy bien. Entonces, ahí nomás. Yasmina, ¿para qué aumenta la longitud? ¿Qué tiene que ver la longitud? ¿Por qué elegimos la longitud? Bueno, porque eso depende del gradiente. Bueno, empezamos con la ley de Darcy. Nosotros lo que buscamos, la ley de Darcy está en función de la permeabilidad del suelo y del gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico va a estar en función de la diferencia de carga que tenemos aguas arriba y aguas abajo del azud y de la longitud. Entonces, debajo del azud, debido a esta diferencia de carga, vamos a tener una red de flujo. Bien. Y esa red de flujo está conformada por los distintos tubos de corrientes y las diferentes equipotenciales que tenemos. Muy bien. ¿Y para qué quiero alargar las redes de flujo? ¿Para qué quiero más longitud? Bueno, lo que se busca es, al aumentar esta longitud, va a disminuir el gradiente hidráulico. ¿Por qué? Ende voy a... ¿Por qué? ¿Está bien lo que está diciendo? Sí. Pero a ver, ¿qué les parece? ¿Por qué? Tiene mayor número de equipotenciales, digamos. O sea, no va a gastar más energía en pasar el agua. No entiendo lo que dijiste, Ezequiel. Tenés más equipotenciales, tenés las mismas líneas, nada más que más largas. ¿Qué ganaste con eso? Claro, y la pérdida de carga son directamente proporcional a la longitud y a la velocidad al cuadrado. A la longitud y a la velocidad al cuadrado. Mientras más L le pones, tenés mucha más frotamiento. Al ser más largo, tenés más pérdida. Al tener más pérdida, tenés menos caudal. Exacto. Esa es la deducción. Claro, aumentás el L, aumentás la pérdida. ¿Y qué artilugio constructivo tenés para poder aumentar el L? Aplicamos pantallas, Bien. Aguas arriba, aguas abajo. Podemos colocar zampeados también. ¿Cómo funciona
¿qué efecto te produce? Primero, ejecutivamente la pantalla es bastante compleja hacerla, acordate que tenés suelo suelto. La pantalla tiene que ser prefabricada, es un veranito hacer pantalla, pero son mucho más efectivas que el sampeado. Sí. ¿Qué es cuál es la primera línea de filtración cuando pones en pantalla? La primera línea y sería la que está en contacto toda la base con el suelo, o sea, la primera, justo donde está la estructura, donde comienza el inicio, La interfaz. el contacto del suelo, exacto, la interfaz. Esa. O sea, fíjate que las pantallas son muy buenas porque mientras más largas son, tenés doble. O sea, vos estás tirando toda la red de flujo para abajo. Exactamente. Porque después Sí, tienes que aumenta. otra vez, no solo pierde, aumenta la longitud en la bajada, sino en la subida. En la subida, Cada pantalla claro. que pones, por eso Brick y Lane le ponen doble. Claro. O sea, no. ¿A dónde va la pregunta? Que ustedes razonen de que una pantalla sola no tiene la efectividad que yo voy a buscar. En realidad tengo que poner por lo menos 2 pantallas con la misma cota de fondo para que me tiren para abajo hasta esa cota la línea de filtración. ¿Entienden? Si no hago solo una bajada y una subida. Claro. Cuando yo pongo 2 pantallas separadas, una distancia conveniente, a la misma cota, estoy tirando el fondo de la SUT hasta ese lugar, hasta esa línea. Claro, exacto. En cambio, el sampeado lo que hace es evitar que empiece la infiltración. O sea, como el blanquet también se llama, ¿no es cierto? Lo hacen aguas arriba, lo que están corriendo hacia atrás, hacia aguas arriba, es el punto de inicio de la infiltración. Y es muy bueno también, porque mientras más largo eso, teniendo en cuenta la curva de remanso, va a ser más petiza, entonces la presión es menor. Y la longitud, cuando llega al azul, ya viene con una longitud previa y una pérdida de carga bastante grande. ¿Entienden? Sí. Lo importante es pero sale 2 mangos. Hacer un sampeado es una pantalla de hormigón pobre arriba, o justamente se llama sampeado porque antes le ponían yuyo revuelto con hormigón pobre. Es hacer un escalón de que evite que la infiltración empiece pegado a las compuertas. Claro. ¿Entienden? O sea, es mucho más barato, no es tan efectivo, pero es mucho más barato hacerlo. De última, si quieres. Claro, porque te está yendo mucho más arriba. Bueno, ahora viene todo el formulario, que eso yo me imagino que lo saben, que es lo que van a rendir, pero me interesa que tengan el concepto. ¿Dónde pondrían un dren para evitar supresiones? ¿En qué lugar de la sección transversal de la SUD? En Santiago. En Santiago. No, Santiago agua arriba, eso es lo mismo que el cuenco amortiguador energético. Claro. Claro. Tiene el mismo fundamento. Lo que pasa, ¿cuánto les dio a ustedes el largo ese? 20 metros. Es una locura. Bueno, está bien. Sí. Académicamente está bien, han hecho el práctico, está perfecto, pero eso no es así. Nunca se hace tan largo eso. Para eso ustedes tienen alternativas disipadoras energéticas mucho más efectivas, más cortas, más baratas. Y aparte, cuando es tan largo, el peligro es el corte que se produce en la unión entre el radio de la gola y ese tan esbelto y largo que recibe mucha supresión. Claro. Si un talón tan largo, va a tener que ir a ponerle una pantalla y al fondo para bajar todo el diagrama de flujo. Claro. ¿Entienden? Todo el flujo, toda la red de flujo, bajarla, porque si no, se te va a recuperar y vas a tener mucha supresión en un elemento muy esbelto que está anclado monolíticamente, empotrado a un volumen muy grande. Entonces es fácil que se produzca corte en ese lugar o un momento efector muy grande. ¿Entienden? Sí. Sí. Hay que analizar cosas.
Claro, por eso. Claro. Ahí hay que poner el dren. O ponen pantalla aguas abajo para tirar toda la red de flujo aguas abajo, o ponen un dren que les alivie las supresiones, o no hagan tan largo el cuenco. Búsquense saltos de esquí, dados disipadores energéticos, ¿entienden? No pueden hacer eso tienen que tenerlo en la cabecita cuando diseñen. Ahora lo han hecho así largo porque, bueno, está bien, pero tienen que saber eso. Tienen que jugar con todas las herramientas que tienen para tratar de hacerlo lo más durable, económico y práctico. Ujú. Muy bien. Una vez ya entró el agua en la toma, ¿a dónde sigue el agua? ¿Para dónde sigue el agua que estamos derivando para el riego? Para el, Bien. Claro. Antes del desripiador, ¿qué es lo que tienen que eliminar del agua que venía por el río y no quiero que entre en los canales? Antes o juntos. Generalmente se hace después de ripiar, antes del canal de adducción al desarenador. ¿Qué es lo que le saco? Sí, señor. Tienen que buscar una manera de poner un alrejo, de bajar un poquito las compuertas, que hay alguna manera que en la que hidráulicamente y en forma automática se eliminen los elementos flotantes, que son muchísimos, ¿eh? Animales muertos, troncos, monte que ha erosionado marginalmente, restos de viaje de picnic, estudiantes que hacen, no están estudiantes, sino familiares aguas arriba. Tienen que sacar eso no puede ir al canal de riego, ni tampoco al río, no debería estar, pero está. Muy bien. A ver, Ezequiel, háblame un poquito del desarenador. bien, el desarenador, la función que tiene es eliminar los finos que quedan en el agua pasando el desripiador. Pero ¿qué fino eliminamos? Se considera que ha cumplido su función cuando elimina la arena fina. Para eso tenemos que tener una cierta velocidad de conducción, que para la arena fina es de 0,16 metros por segundo. Entonces lo que se hace es venir con el canal. ¿Qué velocidad es esa? 0,16, ¿qué velocidad es? La velocidad de conducción del agua que tiene que tener el agua. La de sedimentación de la arena fina. Es la velocidad de decantación de la arena que vos querés. Ah, yo creía que era la de conducción del agua. Vos elegís qué grano querés que sea el que se caiga. Y ese grano, que es la arena fina, da 0,16 metros segundo en caída en un fluido viscoso como el agua, por la ley de Stokes. Uh-huh. Ah, bien. Entonces vos tenés que calcular una parábola de caída de esa partícula para que quede depositada en el fondo de la cámara desarenadora. Claro. Claro, tenés que calcular una longitud. Claro. Exacto. Bueno, ¿y cómo? Lo que pasa es que ahora viene ¿cómo se las arreglan ustedes? Porque el canal de adducción, que es fundamental mantener tanto en el degradador como el desarenador, ¿qué es lo que tienen que tener respecto a las cotas del río estos dos elementos auxiliares? Tienen que ser mayores. Mucho mayores. Claro, para que vuelva el material depositado restituir. Ahí. Claro, a través de la limpieza. Cuando termina el desgrabador va hacia el desarenador por el canal de adducción y llega a una velocidad media importante. Uh-huh. ¿Cómo te las arreglas para frenarle que sea casi cero al llegar a la pantalla, al muro frontal del desarenador? Bueno, se agrandan las dimensiones, digamos, o sea, ese canal de adducción entra al desarenador que tienen unas dimensiones mayores, tanto en ancho como en profundidad. ¿Y por qué disminuye la velocidad? Por el aumento de la sección, por la ecuación de continuidad. Por la ecuación de continuidad. Fíjate. Bien, ese otro factor muy importante, Gabriel. Chicos, todos los 5, escuchen bien. Mientras más pendiente ganen ustedes, más chica va a tener que ser la cámara, porque el agua va a ir más lenta. Entonces, de los dos factores que tenemos para frenar el agua, una es la modificación de la obra.
un ensanchamiento brusco, todo lo que hayan visto, pero otra es la pendiente, es ganar altura, con el doble sentido de hacer más barato el desarenador y tener más altura de escape de la arena atrapada en el desarenador. Ujú. Pero ¿y si ya eso, pues? Eso es lo que le estoy diciendo. Ustedes tienen que ir ganando pendiente para frenar el agua, para no hacer tan grande la cámara, pero también para alejarse más en altura del río para que la arena salga francamente, que salga con mucha velocidad, entonces arena en poco tiempo. Claro. Muy bien, sigamos. Una vez que tenés activado el mecanismo de sedimentación, ¿qué es lo que tenés que calcular? A ver, Celina o Gabriel. Una vez que tienen ya definido que la partícula que va a decantar es la de Stokes con 0,16 metros por segundo, ¿qué es lo que tienen que definir en el cálculo del desarenador? ¿Qué le voy a dar al desarenador? Celina, ¿qué cosa? La longitud del desarenador, la longitud que necesito. ¿Y de qué depende la longitud? De esa velocidad que había definido, necesaria para que sedimenten las partículas, y después aplicando un criterio que me hablaba, criterio racional creo que era el nombre, que hablaba de una cierta turbulencia que existe, que impediría, no sé si me ven porque yo no veo a nadie con las cámaras. Sí, se ve, se ve. Sí, te veo. Bueno, ese efecto de la turbulencia como que estaría frenando las partículas que están sedimentando, entonces eso lo cuantificaba también con una velocidad. Entonces me aparecía una fórmula para calcular esa longitud en función de esto que estoy nombrando, de la velocidad que necesitaba, de esta velocidad de sedimentación por Stokes, por la ley de Stokes, que ahí también apareció una simplificación. Bueno, con eso terminaba. A ver, vamos despacito. Algunas cosas que ha dicho también y otras no. Ya, la pregunta es concreta. ¿Con qué criterio define la longitud del desarenador? Hay una fórmula empírica que tiene en cuenta la viscosidad y el principio de Arquímedes de flotación para disminuir esa velocidad. Simultáneamente, el peso hace que tenga una parábola de caída determinada y tenés una longitud en la cual la partícula va a quedar estabilizada. ¿Con qué criterio definís la longitud y el ancho del desarenador? Criterio práctico. Porque eso se va a empezar a llenar. No es una sola partícula de arena la que vas a decantar. No, darle la longitud necesaria para que la partícula que esté entrando con la altura de agua que se decidir tenga la distancia suficiente para caer. Bien. Y ya vamos al vertedero. Está bien lo que está diciendo, pero falta un concepto ahí. Ustedes tienen que enseñar la longitud. Todo eso que me han dicho la fórmula, estudienlo para el examen. Perfecto. Pero ¿con qué criterio se diseña? Con el criterio de que el volumen del material sedimentado no vuelva a levantarse con la curva llamada del vertedero que recoge el agua. Por lo tanto, se diseña una cámara de un volumen determinado para que en un momento determinado se levanten las compuertas y salga la arena que quedó detenida. Eso en caso que sea de trabajo intermitente. Porque lo otro que puedes hacer es abrir las compuertas del desarenador, una luz, y permitir que la partícula no decante nunca en el desarenador, sino que
tome una curva de esta manera, haga así y antes de asentar salga por abajo de la compuerta. ¿Me entendés? Tenés que tener un volumen de cámara que tiene que ver con la turbidez del río. No es lo mismo en invierno que en verano. En invierno se desarena una vez por mes. En verano, con la arena que trae el río, tenés que hacer un desareno, una eliminación de arena de la cámara 2 veces por día. Porque la arena se va acumulando en la cámara. Si va descantando, se va acumulando. Y si no la sacas, se te va a terminar metiendo al canal de adducción. ¿Entienden? Bien. Sí. La longitud y el ancho se calcula para un volumen determinado, para una frecuencia de limpieza en la cual vos tengas un operador que te limpie y salga la arena y vuelva a quedar en condiciones de precipitación de arena. Exacto. Bien. Discúlpeme un minutito, por favor. Sí. Yo me acordaba algo de que no disminuye la protección, que había que tener en cuenta la altura de sedimentos. Che, tienen que siempre preguntarse los por qué en esta materia, porque si no estamos en el horno. Claro, pero está bien, pero no es infinita. Si vos no la sacás por algún lado, se te va a ir acumulando y te va a entrar sola dentro del canal después. Claro. Bien. Uh-huh. Bien. ¿Cómo definimos la longitud del vertedero que recoge el agua que ya desarenaste, ya la operaste? ¿Entienden? En la función del desarenador. O funciona en forma intermitente. Intermitente significa que lo levantan y lo bajan de acuerdo al volumen depositado. Y otro, cuando viene mucha arena, dejan directamente un poco abierta, se llaman de flujo continuo, cuando están un poco abiertas y la arena nunca para, sino que se decanta y sale directamente al río, esas se llaman de flujo continuo. Y flujo intermitente, cuando queremos aprovechar todo el agua del río, entonces bajamos las compuertas, se acumula la arena, levantamos, sale la arena, bajamos la compuerta, se vuelve a acumular la arena, ¿entienden? Sí. Bien. ¿Cómo hacemos para calcular la longitud? La longitud y la altura sobre el vertedero. ¿Con qué criterio calculan la longitud del vertedero que recoge el agua desarenada? El L. Sí, pero hay un tema con el coeficiente. ¿Quién me lo cuenta? Con el coeficiente de gasto. Hacen una corrección del C. Claro. No, lo considerábamos constante. No lo ¿Lo consideramos qué cosa? Esa, De la azul. En el azul. Claro. claro, pero ustedes, Hay 3 correcciones. a ver, díganme cómo hacen para calcular la longitud del vertedero que recoge el agua del desarenador, para ya ponerlo en los canales de conducción. ¿Cómo la calculan, Alele? Está bien lo que dijiste vos, Gabriel. El caudal es data. El caudal era data. Claro, el caudal es dato. También dijimos que íbamos a adoptar un valor de los convencionales que trabajamos en el práctico, que era desde 0,38 hasta 0,42 y que no lo íbamos a corregir, recuerdo eso. Entonces adoptamos un M. Y con la altura ¿Cuál fue el M que adoptaron? ¿Cuál es el M que adoptaron? 0,42. 0,42. Está bien.
Bien, ¿eso qué altura de lámina te da? Claro, pero fíjate, justamente ahí vos estás hablando, ahí estás hablando con propiedad de lo que yo le quiero que me digan. Vos definís la altura y tenés el caudal como base de datos. ¿Qué es lo que vos tenés que verificar? El coeficiente, chicos. El coeficiente. Claro, pues. Si vos tenés una altura que la imponés y un caudal de base, vos tenés que tantear un coeficiente para despejar una longitud que es la que te va a dar ese caudal. Claro. ¿Entienden? Sí. Ujú. Está bien, bueno, está bien. Claro, vos calculás una longitud, vos en realidad tenés dos variables para definir como estrategia de diseño, longitud y altura. La altura sobre el vertedero, en realidad no la elegís con tanta libertad porque tiene que ser tan chiquitita que no genere una llamada que te levante la arena que dejamos en el pozo. Claro. Entonces tiene que ser chica, básica. Pero para poder fijar esa altura, vos tenés que tener una curva de gasto que tiene relación con el caudal. Entonces tenés que fijar una de las dos. No. Imponen el C, que es el coeficiente, entonces calculan en la longitud. ¿Entienden? La longitud es la variable que queda para poder ejecutar la obra, pero podría haber establecido una longitud determinada y que lo que quede variable sea la altura por debajo de un determinado espesor de lámina. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Sí. Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que en el vertedero del deserenador es un vertedero de pared gruesa. Claro. Tiene un coeficiente, un rango de validez del coeficiente mucho más acotado que el azul. Es mucho más chico, porque acordate que es vertedero de pared gruesa. Tiene un comportamiento. No hay variación, porque vos la limitas en altura. Bueno, ¿qué longitud les dio en el cálculo? 45. Cálculo. 42. No, 43. Bueno, díganme, pues. Y le habíamos Creo que es 45. Esperen, del Parece que cálculo, ¿qué número les dio? Le he dado con coma eso. 43 y algo era, no me acuerdo la coma. Fíjense en el práctico y díganme cuánto y algo, porque es fundamental una cosa que tienen que saber ahí también. A ver. Del cálculo. De Nos dio cálculo. Ya. No se escuchó, Celi. ¿Cuánto? 43 exactos nos dieron. Les dio 43 exacto el 43, cálculo. ajá. Sí, ¿Y Sí. cuánto adoptaron para ejecutar? Está bien. ¿Y cuánto adoptaron para ejecutar el vertedero? 45. Le metieron 2 metros más. Ujú. No, porque está haciendo una lámina más petiza, más baja. Pero la pregunta mía viene ahora, ¿qué pasa si se te entra más caudal? ¿Qué pasa si viene un aluvión y en la toma entra más caudal? Yo le digo que pasa físicamente. Se les va a meter arena adentro de los canales.
¿Sabés Claro. cómo los van a matar a patadas los regantes cuando vean que se les peló los canales porque entró arena? Bien. Y ese vertedero lateral te va a limitar el caudal ¿a qué valor? Muy bien. Ahora, bien lo que estás diciendo. Sigamos con eso. Si yo tuviera un vertedero lateral que me limita a 40 al caudal de cálculo, yo no tendría problema. Entonces no le daría ni siquiera esos 2 metros más, le doy 43. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esperen. En el momento que está actuando el vertedero lateral, el caudal que está llegando no es 43, es más. Porque la cota del tirante del canal, para que salga agua por el vertedero lateral, es más alta que el borde del vertedero lateral. ¿Está claro? Si vos tenés un vertedero lateral que te limita el caudal a un valor determinado, pero eso es cuando se activa. Si viene un caudal muy grande, la limitante va a ser la capacidad que tenga de evacuar el vertedero lateral. Bien. ¿Para qué le di toda esta vuelta? Para que sepan que la longitud del vertedero también depende de la previsibilidad de la variación de caudal de aducción. Bien. Si ustedes no tienen seguro el caudal que van a tratar en el desarenador, ninguno de los números se va a ajustar a la realidad. Por lo tanto, consejo de viejo, a la longitud del vertedero que recibe el agua, póngale un 15% más lo que les dio y listo. Muy Bien. Si tienen imprevisibilidad operativa o de caudal. ¿Entienden? Sí, Porque si entra más caudal, primero va a entrar arena a los canales de conducción y después la revancha del canal de conducción tampoco se va a bancar el agua que ha entrado o que ha pasado por el desarenador. No solo que va con arena, sino que va a ir más agua que la que puede manejar. Entonces directamente ustedes, para quedarse tranquilos, al valor que les dio el cálculo le ponen un 15% de L y listo, el número, y hacen las vueltas necesarias que haga falta para establecer una garantía que jamás va a entrar arena y que nunca van a procesar un caudal superior al que pueda conducir el agua de conducción, el canal de conducción. ¿Está claro? está claro. Bien. Chica, ¿entendés? ¿Está todo bien? Sí. Perfecto. Bueno, la verdad que se ve que estamos llegando a fin de año, pero este práctico es fundamental, chicos, porque hoy en este momento se está haciendo una SUT en la provincia de La Rioja que nosotros estamos trabajando y se está haciendo con estos conceptos, ¿eh? Claro. No estamos haciendo otra cosa que lo que les enseñamos. Le vamos a poner acuérdense que en el práctico tienen que incluir el planito, el dibujito del desarenador al final y le vamos a poner muy bueno. Están aprobados. Pero para rendir la materia le falta una vueltita más a este práctico, ¿eh? Sí, sí. Sí. Listo, chicos. Que tengan buena semana. Muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. No se cansen de venir a consulta. Vengan a consulta, charlemos. La ingeniería se aprende en ida y vuelta, no en ida sola. Sí. Que la pasen lindo. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Buenas